El miedo a lo desconocido es una de las emociones más primitivas del ser humano. A lo largo de la historia, hemos intentado dar explicaciones a los eventos más extraños y perturbadores, pero algunas historias siguen desafiando toda lógica. Desapariciones sin rastro, muertes en circunstancias imposibles y pistas que parecen desafiar la realidad nos recuerdan que hay misterios que podrían no tener una respuesta. Hoy exploraremos algunos de los casos más inquietantes jamás registrados. Personas que, de un momento a otro, dejaron de existir a los ojos del mundo. Víctimas cuyos últimos momentos quedaron marcados por detalles que no encajan, como si el propio destino hubiese intervenido para borrar cualquier pista. El misterio de Maura Murray, la fuga sin explicación. En febrero de 2004, Maura Murray, una joven estudiante de 21 años, desapareció sin dejar rastro en las remotas carreteras de New Hampshire. Aquel día, Maura había tenido una serie de problemas personales. Poco antes de su desaparición, había tenido una discusión con su padre sobre problemas financieros y su futuro académico. Esa misma tarde, se despidió de su compañero de cuarto sin dar detalles y se dirigió en su automóvil hacia un destino desconocido. El último vestigio conocido de Maura es un pequeño accidente automovilístico que sufrió en una carretera rural. Un hombre que pasaba por allí la encontró después del choque. Ella le explicó que estaba esperando a que llegara la policía, y sorprendentemente, rechazó cualquier tipo de ayuda. Mientras el hombre se alejó para llamar a la policía, Maura desapareció sin dejar ni rastro. El vehículo fue encontrado más tarde, en un estado completamente intacto, con las llaves dentro y el motor apagado. Sin embargo, algo aún más inquietante estaba por ocurrir. No había señales de lucha ni huellas en la nieve que indicaran a dónde pudo haberse ido. Las investigaciones iniciales sugieren que Maura tenía planes secretos. En las semanas previas, había realizado búsquedas sobre hospedajes en Vermont, y había enviado un correo electrónico a su novio en el que le decía que necesitaba tiempo para pensar. Pero eso no explicaba el hecho de que dejara todas sus pertenencias atrás, como si de repente hubiese abandonado todo lo que conocía. Las teorías no se hicieron esperar. Una de las más prevalentes sostiene que Maura había planeado escapar de su vida y comenzar de nuevo en otro lugar. Tal vez el dolor de su vida personal y sus problemas con la universidad la empujaron a tomar esta decisión drástica. Pero, ¿por qué rechazar ayuda en un momento de aparente desesperación? Y, lo más inquietante, ¿por qué nadie pudo encontrarla después del accidente? Otros piensan que Maura fue víctima de un crimen. Tal vez alguien la secuestró antes de que pudiera pedir ayuda. Sin embargo, ninguna pista concreta ha surgido que apunte a un posible agresor, y las investigaciones nunca han dado con una evidencia que lo confirme. Con el paso de los años, el caso de Maura Murray sigue siendo uno de los más desconcertantes y escalofriantes de la historia de los desaparecidos. Aunque algunas teorías han ganado fuerza, el misterio sigue sin resolverse. Si te están gustando estos casos misteriosos, suscríbete para recibir videos cada semana. El código indescifrable de Ricky McCormick, el mensaje del más allá. En 1999, el cuerpo de Ricky McCormick, un hombre de 41 años, fue encontrado sin vida en un campo de Missouri. La causa de su muerte fue inicialmente un misterio, pero lo más desconcertante de todo fue lo que encontraron en sus bolsillos. 2 notas escritas a mano, llenas de un código incomprensible que hasta el día de hoy sigue siendo un enigma. Lo extraño de estas notas es que Ricky no tenía conocimientos avanzados de escritura ni parecía tener habilidades para crear códigos. La pregunta que sigue sin respuesta es, ¿quién escribió esas notas y por qué? Ricky McCormick tenía antecedentes de ser un hombre algo problemático, pero no estaba relacionado con actividades criminales conocidas, lo que hacía aún más misterioso el contenido de sus notas. A pesar de ser un hombre que nunca demostró interés por la criptografía, las notas contenían símbolos y palabras que parecían no tener sentido en ningún idioma conocido. Fue el FBI quien se encargó de la investigación, incluso recurriendo a expertos en códigos y criptografía, pero ninguna teoría logró descifrar el significado de los escritos. Lo inquietante es que, aunque Ricky no sabía escribir de manera compleja, estas notas parecían tener un significado profundo y personal. ¿Podrían ser un mensaje codificado que Ricky dejó para alguien?
Las teorías comenzaron a surgir. Algunos sugirieron que las notas eran una forma de comunicación relacionada con el tráfico de drogas, un ámbito con el que Ricky podría haber estado involucrado, pero sin pruebas claras, esta idea nunca fue confirmada. Otra teoría sugiere que las notas eran un código secreto para algo más siniestro. Algunos investigadores han especulado que podrían haber sido un mensaje relacionado con su propio asesinato. El contenido críptico podría haber sido una advertencia o una forma de dejar pistas sobre lo que realmente le sucedió. Incluso algunos creen que Ricky estaba intentando predecir su propia muerte, ya que las notas parecían estar relacionadas con eventos que ocurrirían en su vida. El FBI sigue considerando este código uno de los mayores misterios no resueltos de la historia reciente. A pesar de los avances en la tecnología y la criptografía, el mensaje de Ricky McCormick sigue siendo indescifrable. El miedo que genera este caso radica en la incertidumbre. Si Ricky estaba intentando comunicarse, ¿qué estaba tratando de decir? Y lo más perturbador, ¿quién estaba detrás de su muerte? La muerte inexplicable de Elisa Lam. El ascensor hacia lo desconocido. Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, viajó a Los Ángeles en enero de 2013, como parte de un viaje turístico. Se alojó en el Cecil Hotel, un lugar con una oscura historia, conocido por ser el escenario de múltiples muertes y sucesos extraños. Durante su estancia, Elisa mostró comportamientos inusuales, y su desaparición se convirtió en uno de los casos más escalofriantes de la última década. La última vez que fue vista, Elisa fue captada por una cámara de seguridad dentro del ascensor del hotel. En las imágenes, se la puede ver presionando repetidamente los botones, entrando y saliendo del elevador, gesticulando con sus manos de manera extraña, como si hablara con alguien que no estaba allí. Lo más perturbador de la grabación es la sensación de que Elisa estaba tratando de escapar de algo invisible o inalcanzable. ¿Estaba hablando con una figura que solo ella podía ver? ¿O estaba siendo perseguida por algo que nadie más podía detectar? Días después, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de la calidad del agua, que tenía un sabor y color extraños. Cuando los empleados del hotel investigaron, encontraron el cuerpo de Elisa en uno de los tanques de agua del techo. La tapa del tanque era pesada, y el acceso a ella era limitado, lo que hacía aún más inexplicable que Elisa pudiera haber entrado sola. Además, no había señales claras de cómo llegó allí, ya que las cámaras de seguridad no la mostraban ingresando al área restringida. El informe de autopsia de Elisa fue igualmente desconcertante. Aunque se concluyó que la causa de la muerte fue ahogamiento accidental, las circunstancias que rodearon su desaparición no cuadran con una simple fatalidad. La policía descartó la intervención de terceros, pero ¿cómo pudo Elisa haber llegado hasta allí? ¿Por qué se encontraba en un estado tan extraño en las grabaciones del ascensor? Las teorías comenzaron a proliferar rápidamente. Una de las teorías más difundidas es que Elisa Lam padecía un trastorno bipolar, lo que podría haberla llevado a un episodio psicótico. Algunos creen que su comportamiento errático en el ascensor podría haber sido el resultado de un episodio de paranoia, que la hizo sentirse perseguida y asustada. Sin embargo, esta teoría no explica la forma en que pudo haber accedido al tanque de agua. Otra posibilidad que algunos sugieren es que Elisa podría haber sido víctima de un crimen, pero que el perpetrador logró encubrir cualquier evidencia. La atmósfera inquietante del hotel, que tiene un historial de sucesos trágicos y siniestros, alimenta esta especulación. Y, por supuesto, no faltan las teorías más oscuras y sobrenaturales. El Cecil Hotel es conocido por sus vínculos con varios crímenes famosos, incluidos los casos de serial killers. Algunos creen que Elisa Lam pudo haber sido víctima de fuerzas oscuras que rondan el lugar. La sensación de que ella estaba siendo perseguida por algo invisible solo alimenta esa teoría. Lo que es indiscutible es que la muerte de Elisa Lam sigue siendo uno de los casos más aterradores y desconcertantes de la historia reciente. Lo que ocurrió en el ascensor sigue siendo un misterio, y su muerte sigue sin explicación. Conexiones y patrones entre los casos. A lo largo de estos tres casos, hay algo que destaca de manera inquietante. Todos parecen estar conectados por la incertidumbre, la falta de respuestas claras y las huellas dejadas por las víctimas que no conducen a ninguna parte.
Cada uno de estos casos involucra desapariciones y muertes misteriosas, pero más allá de los detalles específicos, hay un patrón común que resalta. Los rastros que dejan las víctimas no son concluyentes. En el caso de Maura Murray, las pistas apuntan a una posible fuga, pero nunca sabemos si realmente decidió escapar o si fue víctima de algo más siniestro. Las huellas de Ricky McCormick, por otro lado, se hallan en las notas indescifrables que dejó. ¿Eran advertencias? ¿Un código secreto? Y en el caso de Elisa Lam, el comportamiento extraño en el ascensor y la posterior aparición de su cuerpo en el tanque de agua dejan más preguntas que respuestas. Estos casos comparten algo más que simples detalles extraños. Todos involucran personas que parecían estar intentando comunicar algo. Maura dejó una serie de pistas en sus correos y búsquedas en Internet. Ricky dejó un código que nadie ha podido descifrar. Y Elisa parece estar hablando con algo invisible antes de su desaparición. ¿Estaban tratando de advertirnos? ¿O simplemente son víctimas de circunstancias inexplicables? Cada uno de estos misterios deja una sensación de inquietud profunda. Algo parece no encajar, como si faltara una pieza del rompecabezas. Y lo más perturbador es que estas historias no han sido resueltas, lo que alimenta aún más la fascinación por lo inexplicable. Estos casos nos invitan a cuestionar nuestra comprensión del mundo y a recordar que, en algunos momentos, la respuesta podría ser mucho más aterradora que la pregunta misma. A veces, lo inexplicable no necesita ser resuelto. Quizá, simplemente, debe permanecer como un recordatorio de lo que no podemos comprender.